puede haber muchas formas de arruinar un buen chiste, pero las dos principales, por lo menos en mi opinión, son explicarlo y o tomárselo en serio. ¿Qué tiene que ver esto con Rock Dog? Que esta producción de animación entre China y Estados Unidos parece sacada de la mente de alguien que vio un viejo capítulo de Los Simpson donde se presentaba Pucci el perro rockero, y en lugar de reír con lo que evidentemente es una parodia, se dijo a sí mismo: eso parece una buena idea para hacer una película. En Rock Dog veremos las aventuras de un perro aficionado a la música. Buddy es un perro guardián que vive tranquilamente en un pequeño pueblo en las montañas. Un día, por azares del destino, Buddy encuentra un radio con el que empieza a conocer música que nunca antes había escuchado. Con una creciente pasión por la música, Buddy decide ir a la ciudad y perseguir su sueño de convertirse en un músico famoso. Tal vez es racista o alguna otra clase de prejuicio de mi parte, pero al saber que esta película es una producción parcialmente china, me es inevitable pensar que, como la gran mayoría de electrodomésticos en mi casa, la cinta no es más que la copia pirata china de baja calidad de un mejor producto. Metan en una licuadora al ya antes mencionado Pucci, una pizca de Ratatouille, una dosis de Kung Fu Panda, un poco de Zootopia, algo de Sing, Ven y Canta y una cucharada de Minions. Porque claro que toda película de animación por computadora debe imitar a esos errores de la naturaleza amarillos. Licúen por un par de minutos y el insípido engrudo resultante es Rock Dog. La animación no es nada que no hayamos visto antes, y aunque no me atrevería a decir que es del todo mala, lo cierto es que es de baja calidad. Igualmente los diseños de los personajes resultan completamente genéricos, de hecho la gran mayoría parecen modelos rechazados para caricaturas viejas de Hanna-Barbera. La historia es igualmente predecible y aburrida, que es exactamente lo mismo que se puede decir sobre su comedia. La única forma de describir Rock Dog en una sola palabra es genérica. Sé que parece que estoy diciendo que Rock Dog es basura, pero en realidad no lo es, por lo menos si eres un niño pequeño. La animación no es grandiosa, pero es lo suficientemente fluida. Los personajes son coloridos y en mi opinión más molestos que graciosos, pero lo suficientemente entretenidos para alguien de no más de 6 años de edad. Evidentemente no puedo recomendar ver esto en el cine, no hay nada aquí que no se haya visto antes en mejores películas, pero me imagino que puede ser un buen rato para un público infantil. En verdad, Rock Dog es una copia china, es barata, es marginalmente funcional y no dura mucho antes de quebrarse y ser inservible. Rock Dog 2 de 5. Mejor que Las locuras de Robinson Crusoe. No tan buena como Bailarina.